Bueno, gracias por dejarme hablar. Voy a intentar no enrollarme mucho porque luego hay una paella y se nos va a pasar el arroz. Entonces voy a ir al grano, a toda leche. Bueno, yo no voy a hablar ni de mecánicas ni de cosas prácticas, porque aquí hay mucha gente más experta que yo que van a dar talleres, las otras charlas van a ser técnicas. Yo lo que quiero dar es una charla, no diré inspiracional porque es muy cursi, pero un poco situar en contexto la gamificación desde mi punto de vista, que llevo ya 3 años haciendo cosas de juegos y de gamificación con cosas como Jugo y otras cosas, y lo que quiero es ver o intentar transmitir cómo veo yo la gamificación y dónde la sitúo, ¿no? Y cómo ha cambiado mi visión de la gamificación en estos 3 o 4 años. Entonces, lo primero que quiero que nos preguntemos y que pensemos es por qué justo hay un boom de la gamificación ahora. ¿Por qué de repente esto ahora es la nueva moda, ¿no? Entonces, yo suelo explicarlo de una manera, que es la que voy a hacer en la primera parte de la presentación, pero luego voy a plantear otra que se me está ocurriendo en los últimos meses, ¿no? Después de haber estado hablando con mucha gente del sector, hablando con clientes, hablando con el mundo un poco, ¿no? Entonces, la manera que siempre cuento yo por qué creo que hay un boom de la gamificación es porque estamos viviendo ahora mismo una crisis de la atención muy seria, ¿no? Y esto es una cosa que se viene diciendo desde hace ya por lo menos 5 o 6 años. Además, es un tema que preocupa en el mundo, digamos, de los negocios y de las empresas, ¿no? Que los trabajadores están muy desmotivados, 70% podría ser otra cifra, pero esa es la que dice Gallup. Por ejemplo, es muy difícil que los trabajadores utilicen un software social en las empresas, es muy difícil conseguir engagement, que decía antes Gustavo. Por ejemplo, el 45% de los empleados nunca utilizan el CRM, en las empresas se gasta muchísima pasta en herramientas como CRMs y no consiguen que lo utilice nadie. Y una de las claves para esa desmotivación o para esa falta de atención es que hay demasiada información. Y esto es una consecuencia directa de la revolución 2.0, que de repente ha multiplicado la información de una manera exponencial y tenemos una sobrecarga de información brutal. Y no estábamos programados para esto y nos está suponiendo unos problemas muy serios, ¿no? Además de haber muchísima información, tenemos otro problema, que es que estamos conectados a ella 24 horas a la semana. 24 horas al día, 7 horas a la semana, ¿no? Porque la ventaja de los dispositivos móviles es una gran ventaja, es un gran paso adelante. Yo no quiero con esto parecer un ludita, yo creo que toda la innovación es buena, pero es verdad que nos está generando unos problemas de gestión de toda esta información que son muy graves. Y esto al final se traduce en que aumenta la distracción en todos los entornos de actividad, tanto en la empresa como en la escuela, etc. Y esto es un problema serio. Y, por tanto, baja el engagement y, al final, lo que parece que le preocupa a mucha gente es que con esto se pierde mucho dinero en las empresas y en todas partes. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería un poco la visión de un trabajador hoy en día que está navegando en Internet y, al final, la información es tanta que se pierde y se aburre. Y este podría ser un compañero nuestro o un estudiante o cualquier persona de hoy en día que está abrumada y aburrida por la sobrecarga de información. En cambio, si lo comparamos con este, y esto lo robo directamente, los que hayáis visto presentaciones de Mario Herger, confieso que lo he robado, porque me parece una manera muy chula de transmitir lo que voy a decir ahora. Si comparamos a este señor con este, o con esta, o con esta, que claramente son personas que ¿qué están haciendo? ¿No? Están jugando a videojuegos, y si podemos comparar cómo el videojuego transmite esta pasión, esta casi, mucha gente lo llama adicción, ¿no? Esta emoción, y lo comparamos con esto, aquí es donde empezamos a pensar, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hay algo que se llama videojuego que consigue generar esto constantemente cuando todo lo demás solo consigue generar aburrimiento? ¿No? Entonces empezamos a fijarnos, o el mundo, la industria, la empresa empieza a fijarse en la industria del videojuego y detecta desde hace muchos años que el videojuego se ha convertido en el rey del entretenimiento. Es el sector que más, o el género, o la industria que más factura. Factura más que el cine, la música y el editorial junto. Yo creo que eso es mentira, pero siempre se dice, pero más o menos está ahí, ¿no? Y además, no solo factura y genera mucho entretenimiento, sino que además consigue que todos los gamers, todos los usuarios de los videojuegos, quizá no los que juegan a Candy Crush, pero los que juegan a otro tipo de videojuegos, están haciendo cosas muy complejas, están aprendiendo nuevas herramientas, están haciendo misiones, están colaborando, están haciendo cosas probablemente mucho más complejas que las que tienen que hacer en el trabajo. Igual, precisamente por eso, cuando hacen estas cosas lo hacen voluntariamente, lo hacen incluso pagando, lo hacen contentos y emocionados, en cambio en el trabajo vemos que esa desmotivación no existe, ¿no? Entonces, al final decimos, coño, buscamos engagement y resulta que el rey del engagement es el videojuego. Y aparece la gran pregunta, ¿podríamos utilizar este poder que tiene el videojuego en el mundo real? ¿Vale? Esto es un poco
a lo mejor el origen, uno de los posibles orígenes de por qué ahora la gente está buscando otras utilidades para el videojuego. Ante esta pregunta hay dos grandes vías, hay muchas, ¿no? La primera es los serious games, que es utilizar videojuegos reales, entre comillas, para fines no lúdicos, como pueden ser fines educativos, sociales, advergaming, salud, bla, bla, bla. Y esos juegos serios pueden ser o juegos que ya existen o juegos, como el que ha contado Gustavo, que se diseña específicamente para un objetivo serio concreto. Y estos son los serious games. Y la otra vía, los serious games tendrán aproximadamente 25 años, 30 años, no lo sé, por ahí, y últimamente se empieza a hablar de otra vía que son la gamificación, que es no necesariamente hacer videojuegos, que es lo que entendemos como videojuegos serios, sino utilizar o sacar esa magia oculta, misteriosa que tienen los juegos en otros entornos y contextos para conseguir ese engagement que los videojuegos consiguen, ¿no? Eso es la gamificación a grandes rasgos. Entonces, al final, lo que estamos intentando todos hacer es convertir a las personas en jugadores para intentar replicar esa magia y esa pasión en entornos, por ejemplo, laborales, para, por ejemplo, que produzcan más, o para que vendan más, o para que gasten más, o para que gasten más de esto y menos de esto, ¿no? Y al final dices, bueno, ¿es eso la gamificación? La gamificación es hacer que la gente juegue o intentar replicar esos modos de jugar para esos objetivos tan concretos, ¿no? Y esta es una visión, y yo creo que ahora mismo es la visión dominante en el mundillo este de la gamificación en el que estamos todos metidos, ¿no? O una de las visiones. Y yo me pregunto, y lo que quiero es que compartamos una reflexión de si podría ser de otra manera, ¿no? Y si fuera exactamente al revés. Y si no se tratara de convertir a la gente en jugadores, sino de entender que realmente la vida es un juego, y aquí ya me pongo un poquito místico, pero yo creo que va a ser divertido, ¿vale? Nos vamos a intentar reflexionar sobre esto porque es curioso. Entender el juego como una forma de entender las relaciones sociales. Entonces partimos de una hipótesis que es que las relaciones sociales siempre han sido un juego y todo va a ser un juego. Y esto no lo digo yo, esto lo dice un tío que nunca sé cómo se llama, Huizinga, que es el de Homo Ludens, que ya describe en los años 60, no, realmente en los años 30, que la sociedad desde el principio utilizó el juego como paradigma de interacción social. Y antes de la cultura está el juego y el juego es lo que crea la cultura. Hay una tía que es la de Superbetter, ¿cómo se llama? Jane McGonigal, que también ha evolucionado esta línea de pensamiento y lo ha llevado a la gamificación, ¿vale? Entonces vamos a intentar ver la sociedad o ver las cosas desde ese punto de vista del juego, para ver cómo ese punto de vista nos enseña a entender cosas de otra manera, que creo yo que es lo que está pasando ahora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a jugar a ver la religión como un juego, ¿de acuerdo? Concretamente vamos a jugar con la religión católica. Entonces, imaginemos que la religión católica es un juego y este es el Game Master, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo hasta aquí. Si alguien no está de acuerdo en algún punto, podemos debatirlo. Estas son las reglas, ¿verdad? Esta es la narrativa, el famoso storytelling en el Nuevo Testamento, ¿no? Que nos cuenta y nos pone en contexto todo y le da un y bla, bla, bla. Estos son, vamos a hablar de los jugadores, estos son los top, ¿no? Los que tienen unos poderes especiales para hacer ciertas cosas dentro del juego que otros no tienen, pero ellos sí porque son así. Luego están otros que están en el top pero un poquito por abajo, que son nuestras amigas las monjas, ¿no? Y la primera pregunta es, joder, ¿por qué por ser mujer ya estoy obligada a estar aquí y no puedo estar ahí? ¿No? Es la primera pregunta. Si yo fuera una jugadora de este juego diría, hostia, no quiero jugar, ¿no? Y estos son los he llamado grinders, que somos todos los demás, que nuestra misión es, por ejemplo, arrodillarnos delante de todos los demás, ¿no? El onboarding, ¿no? La comunión sería una fase segunda del onboarding, la confirmación sería la finalización del onboarding, ¿de acuerdo? Mecánicas, por ejemplo, una, rezar. ¿Cómo juegas al juego del catolicismo? Rezando. Esa es una mecánica. Otra mecánica, confesándote, ¿no? Y además, fíjate, ¿no? Tienes aquí al Game Master a través de su... Es como el wow casi, ¿no? Es una cosa extraña, ¿verdad? Otra mecánica, comulgar, y de repente dices, oye, pero perdona un momento, ¿cuántas veces puedo comulgar al día? Si comulgo más de una vez, ¿pierdo puntos? No está claro, fijaros que no está claro, ¿eh? Más mecánicas. Power up. Chuchu. Y de repente, yo nunca me han explicado. Yo de un colegio católico, yo fui a un colegio católico 9 años, como la mayoría de nosotros. Ese nunca lo entendí. Se supone que la tocas y no sé para qué sirve, ¿no? Pero bueno.
Subidón. Y bueno, aquí tenemos al guild leader. Aquí tenemos al final boss. ¿Verdad? Y al final el endgame es ganas, si has hecho todo correcto, ganas y vas a la gloria, y si te has equivocado en algo, te vas al infierno. ¿Vale? Entonces, yo no estoy explicando la religión católica como un juego, sino que estoy viendo que es un juego, tal cual. Entonces la pregunta, si queremos analizar esto como si fuera un juego, es, si pudieras elegir, ¿jugarías a este juego? Hay una clave, ¿no?, de los juegos, que es que para que sea un juego tiene que ser voluntario. Si no es voluntario, no es un juego. El catolicismo en su momento, el cristianismo, perdón, en principio era voluntario. Salió un tío ahí, empieza a decir las cosas y la gente le seguía porque quería. En algún momento de la historia se tuerce eso y si no quieres jugar te empalan, ¿no?, directamente. Primero te excomulgan, te empalan, te queman, ¿vale? Entonces, porque precisamente si te dejaran elegir, mucha gente dice, oye, ¿por qué voy a jugar a un juego donde, para empezar, si soy mujer, ya hay cosas que no puedo hacer, ¿no? Luego, estos señores me dicen a mí lo que tengo que hacer y yo solo puedo ser un grinder. O sea, es un juego que está completamente trampeado. Y por eso la religión católica no hace más que perder y perder y perder jugadores. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos la religión católica como un juego, y a eso voy, sería fácil arreglarla. Y decir, oye, vamos a hacer que el juego permita, desde el punto de vista del diseño del juego, vamos a hacer que sea más abierto a todos. Vamos a intentar arreglarlo. Y de hecho me consta, y sé que un católico, no quiero ofender a nadie, pero me consta que hay mucha gente en la Iglesia Católica que está precisamente intentando arreglar esto, ¿no?, para que el juego sea más jugable. ¿De acuerdo? Vale, y la gran conclusión de esto concreto es que no es que estemos viendo la religión como un juego, es que la religión se describe, se diseña, se construye como un juego, tal cual. Lo que pasa es que los juegos, cuando se dejan de jugar de la manera original, se ritualizan y pierden muchas características del juego que lo hacen un poquito más difícil de jugar y lo convierten en otra cosa. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pasada rápida a otros escenarios, ¿no? No voy a definirlos hasta abajo, pero este es el escenario del trabajo. Y tenemos aquí al dueño de la empresa y al trabajador. Y entendemos todos que el trabajo se puede ver como un juego. ¿De acuerdo? Por eso, no es vamos a usar la gamificación para ver cómo convertimos el trabajo en un juego, para ver cómo hacemos que la gente produzca más. No. El trabajo es un juego. Y entendémoslo como un juego. Vamos a ver cómo podemos entender el juego del trabajo y ver en qué está mal para ver cómo podemos arreglarlo. Y el juego del trabajo tradicional está mal en muchos aspectos. Yo me voy a centrar únicamente en uno. El señor de la izquierda viene a trabajar todos los días y el señor de la derecha también, y hacen misiones diferentes. Los dos cobran o ganan unos puntos que son el salario. Y es una misma tipología de puntos, que son monedas. Pero el de la izquierda tiene otros puntos que son acciones, ¿de acuerdo? Dividendos, etcétera, que el de abajo no puede tener. No es que no pueda tener, es que no puede acceder a ellos, porque él está jugando el mismo juego, pero está capado por arriba. Entonces, si te dejaran elegir voluntariamente si quieres jugar a este juego, si vosotros fuerais el de aquí, ¿jugaríais? Pues la mayoría lo hacemos, ¿no? Porque parece que no tenemos otra opción, pero sí que la tenemos. Hay una nueva generación de trabajadores que, si no le dejan participar de los dos niveles de puntuación, se aburre y se pira. Y se monta su empresa. O se va a otra empresa donde le den stock options, donde le den participaciones o tal. Entonces, si vemos esto como un juego, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues para que mi gente esté motivada y mi equipo, voy a dejarle que juegue las mismas condiciones que yo, porque si no, nunca va a estar igual de motivado que yo. ¿Vale? Es una reflexión corta y muy simplificando, ¿vale? Pero sirve ver las cosas como si fueran un juego para entenderlas. Otro ejemplo. Estos señores, ¿no? Esto es un juego de un role-playing, claro, ¿no? Un RPG claro donde ellos son reyes. Y dices, bueno, para empezar, ese tío que sabe y que ha hecho en su vida, el de izquierda, para tener la posición que tiene. No es justo, ¿no? Pero el problema viene cuando este tío se vaya, va a venir este otro. Y todos los demás jugadores del juego nunca vamos a poder ser este. Tampoco es que lo queramos, ¿no? Pero, oye, no quiero jugar. Por eso las monarquías son un juego que en el momento en que ya no tienen fuerza para obligar a la gente a jugar, pues van perdiendo fuerza y al final caerán igual que caerá aquí dentro de poco.
¿Por qué? Por muchas razones. A mí me gusta entenderlas porque es un juego que no es interesante jugar y la gente no va a querer seguir jugándolo. Y para que me obligues a mí a jugar a esto me tienes que poner contra la pared, ¿no? Vale. Padres y hijos, o madres y hijas. Yo tengo 3 hijas. Y, por ejemplo, volviendo a la religión, cuando mi hija de 8 años viene y me dice, ahora tiene 10, perdón, me confundo, tengo 3. Pero a los 5 vino y me dijo, oye, ¿qué pasa cuando nos morimos? Y dije, coño, si fuera católico lo tendría fácil, ¿verdad? Para explicárselo. Si no, ¿qué le dices, no? Entonces, en ese caso, utilizar el juego es un poco más delicado y ahí no me atrevo a meterme. Pero sí que me meto en los juegos cuando en la familia, y todos los que tenéis hijos lo sabéis, hacemos un role-playing claro. Yo soy el padre y tú eres la hija. Y te das cuenta, si te paras a reflexionar, que cuando la hija que está jugando ese juego ve que mis cartas están marcadas y que las suyas de entrada ya tiene desventajas, aparece la frustración. Y es jugar a un juego en el que nunca puedes ganar. Entonces tienes que jugar a ese juego dejándole ganar de vez en cuando, ¿vale? Entendiendo la familia como un juego de roleplay te ayuda a mejorar las relaciones con los jugadores, ¿vale? A mí personalmente me ayuda. Por último, y un ejemplo que viene al caso, que son las fallas, ¿de acuerdo? Las fallas es un juego que empieza en los valencianos aquí, yo que es años 20, años 10, una cosa así. Bueno, en la guerra se paró, etcétera, y los que conocéis las fallas tiene dentro del mismo juego, tiene diferentes acciones, ¿no? Una es construir monumentos y quemarlos, otra es tirar petardos en una plaza y todos escucharlo, otra es salir en procesión, otra es luego tal, ¿no? Lo que en principio era unir maderos, muebles y quemarlos de una manera un poco divertida e improvisada, se ha ido ritualizando cada vez más. Y se ha ido acartonando literalmente cada vez más. Y ya no es un juego, es un ritual. Y además un poquito cada vez menos innovador desde hace probablemente 50 años. El fuego sigue siendo una cosa espectacular. A mí, yo no me voy en fallas, me intento ir, pero me quedo porque me gusta ver grandes monumentos ardiendo en grandes hogueras. Eso es una cosa que si nunca lo habéis visto os lo recomiendo porque es una cosa increíble de ver. Pero en cambio la procesión, que en principio las fallas era el carnaval, las fallas son el carnaval, se han ido perdiendo todos esos elementos de juego y se ha ido ritualizando. Entonces vuelve a ser lo mismo de siempre. Un juego donde la mujer se tiene que disfrazar, así como veis. ¿Hay falleras aquí? ¿No? Vale. Tiene que hacer unos paseos aburridísimos hasta ver a la Virgen y darle las flores, y lo que era un juego se ha convertido en una cosa que no tiene nada que ver con el juego. 5 minutos, correcto. Vale. En cambio, a mí me gusta compararlo con lo mismo. O sea, es la misma idea. El carnaval de Brasil con las fallas de Valencia. Vienen del mismo concepto, del mismo juego. Lo que pasa es que unos siguen jugando y estos tíos siguen jugando y nosotros ya no jugamos, hacemos otra cosa, ¿no? Y por eso, si pudieras elegir jugar a este juego voluntariamente, ¿jugarías? No. Una gran parte de los valencianos escapamos porque es un juego en el que no podemos jugar, solo podemos sufrir, ¿no? Y esa es la gran pregunta. Analicemos el mundo pensando, ¿esto es un juego? Sí. Y todo es un juego. ¿Podemos mejorarlo? Si pudiéramos jugar voluntariamente, ¿jugaríamos? Y voy muy rápido con 3 lecciones de la cultura gamer, ¿vale? Entendiendo diferentes entornos como un gamer. Los noobs contra los lammers. ¿Quién sabe lo que es un lammer? Vale. El noob es el novato. El que empieza a jugar un juego, no sabe jugarlo y tiene que aprender. No pasa nada, todos somos novatos. En la empresa, pues tienes que aprender un software nuevo, eras de Windows y tienes que aprender Mac o viceversa, y no pasa nada. En cambio, si eres un lammer, el lammer, por ejemplo, en un shooter, es el campero, el que en lugar de jugar se esconde detrás de una caja y dice, no voy a moverme, no voy a hacer la estrategia de mi equipo, pero cuando vea por ahí a un tío, ¡paf!, lo mato, ¿no? El lammer en la empresa es el que dice, llevo ya 2 meses, sigo siendo un novato, no pienso aprender, no quiero jugar con vosotros, voy a hacer las cosas como me dé la gana, no voy a pensar en el equipo, todos tenemos lammers alrededor, ¿vale? Si pensamos en nuestro equipo como jugadores y sabemos utilizar estas categorías, ayuda mucho a entender algunas relaciones sociales. Por ejemplo, los juegos, yo personalmente soy un fanático de los RTS, me enseñan a mí a ver la macro y la micro. No voy a entrar en detalle porque no tengo tiempo, pero el StarCraft, por ejemplo, es un juego que te enseña y te adiestra a poder entender los problemas en función de macro, cuando tienes que manejar un montón de variables y hacer que tu ejército crezca de una manera determinada, y la micro, que es cuando tienes que hacer una batalla concreta sin perder de vista la macro. Entonces, hay gente en nuestro equipo y en todos los equipos que
o está a veces pensando en el sexo de los ángeles o está tan centrado en su tarea que se olvida del sexo de los ángeles, ¿no? Los juegos te ayudan algunos juegos, a entender las dos cosas son importantes, tienes que tener una visión siempre integral. Y por último, bueno, este tío es muy curioso. Este es el fundador de Quora, que dice que todo lo que ha aprendido para la empresa lo ha aprendido jugando a StarCraft, ¿no? Por ejemplo. Ya no es el golf, ahora es el StarCraft lo que mola en Silicon Valley. Y la última de estas comparaciones, plataforma contra sandbox. Plataformas son los juegos donde tú tienes que hacer algo que ya está escrito, y tienes que hacerlo cada vez mejor, ¿de acuerdo? Está ahí, por ejemplo, Super Mario. El sandbox, o el mundo abierto, que no es exactamente lo mismo, pero está ahí, es un juego donde tienes un montón de cosas y tú tienes que construir lo que quieras hacer para jugar, como Minecraft. Conocéis todos Minecraft, ¿verdad? En la empresa, en el equipo, y yo lo veo, hay gente que si le dices exactamente lo que tiene que hacer hoy, mañana, pasado y al otro, y primero esto, luego esto y luego esto, lo hacen cojonudo. Pero como le digas, mira, este es tu mapa, queremos llegar ahí, empieza, no saben. No saben por dónde empezar, no saben cómo tirar, se aburren, se desmotivan. Los juegos, por ejemplo, sirven para eso. Hay jugadores que juegan bien en un sandbox, hay jugadores que juegan bien en una plataforma, ¿vale? Son ejemplos de no intentemos utilizar los juegos para conseguir objetivos, intentemos entender el juego como un punto de vista para entender las cosas, ¿de acuerdo? Y, por último, y con eso termino, perdóname, donde yo creo y he descubierto que está el auténtico origen de la gamificación histórico, y es en este señor, Timothy Leary. ¿Quién lo conoce? Coño, ¿no conocéis a Timothy Leary? El inventor del LSD, el propagador en Estados Unidos. Este tío, que fue el que consiguió que todo Estados Unidos tomara LSD en los años 60, entre ellos John Lennon y un montón de gente, hizo un videojuego en el 85 con Electronic Arts, es acojonante, que se llamaba Mind Mirror y que es un juego a mitad camino entre serious game y gamificación que te ayuda a entenderte mejor cosas de gente del LSD, vamos, pero os voy a poner un vídeo y lo veis, ¿vale? Pero aquí está el origen de la gamificación. Igual que hay gente que dice que el origen de Silicon Valley está también aquí, ¿eh? Vale, pues os pongo este vídeo y con eso termino, a ver si consigo enchufarlo. Está en inglés, me vais a perdonar, pero no lo he encontrado los subtítulos. Turn on, tune in, drop out. Back in the 60s, our next guest coined that famous phrase as he encouraged us to expand our minds with a controversial drug called LSD. 20 years later, he's still after us to explore our minds and expand them, except now, instead of LSD, it's more likely to be with IBM. Would you welcome Dr. Timothy Leary? Lo que ha dicho la presentadora es que solía utilizar el LSD para hacer que la gente abriera su mundo y ahora utiliza los videojuegos. I'm Timothy Leary. Y este es el primer videojuego, el primer serious game. Esto es debatible, entiendo, no gusta, podríamos discutirlo, pero es del 85. Digitalize your thoughts. It's something you use yourself. I like the word appliance because an appliance is something that you use at home. And it's for your own personal comfort or your personal entertainment or your personal education. It's basically, it's a technique, you take your old stereotypes of self or whatever it can be and see it on the screen, and then you can massage that thought, you can change it. How would I like to be? How was I when I was a child? How would I be if I was a woman? You get the picture. Suddenly you're freed from this heavy concept of self. Or there are 3,200 micro events from anyone's life. You're in the womb, your first day at school. You're playing all these roles. It allows you to turning thoughts around so you can do all these things. This is based upon my PhD thesis when I was a psychologist at the University of California in 1950. In those days, I learned how to digitalize thoughts. El origen de la industria del videojuego estaba en esta gente, ¿eh? Y también del videojuego aplicado a fines de desarrollo personal. Esto es desarrollo personal puro y duro utilizando el juego. Luego la industria del videojuego ha derivado en otra cosa. A veces muy orientada a fines puramente comerciales, y la gamificación está en esa encrucijada en la que podemos utilizar la gamificación para que nuestro equipo comercial venda más, o podemos utilizar la gamificación para entender el mundo de otra manera y intentar cambiar cosas que no nos gustan, ¿no? Yo estoy en las dos, no renuncio ni a la una ni a la otra. Pero bueno, y nada, por último, a ver. Este hombre tiene un libro que se llama El juego de la vida, que es muy interesante también, os lo recomiendo.
Y no hace falta tomar el LSD para leerlo. Vale. Y nada, por último, yo lo que veo es que a mí lo que el videojuego me enseña y me inspira es a pasar, por ejemplo, de cómo uno se presenta con LinkedIn, ¿no? Y este es mi perfil de LinkedIn y este es mi perfil de StarCraft, ¿no? Y a eso es a donde creo que nos debería llevar el juego. A algo mucho más, mucho menos rígido, mucho menos serio, algo no necesariamente divertido, ¿no? Sino exploratorio. Y yo creo que los que estamos en el mundo de la gamificación nunca deberíamos olvidar este tipo de cosas, ¿no? Y no centrarnos únicamente en el retorno comercial inmediato, que entiendo que es importante. Y he encontrado esta cita, que por si había algún católico y se había enfadado por lo que había dicho antes, ¿vale? También hay gente que en la Iglesia o en este mundo que ve la vida como un juego y recomienda que lo tomemos así, ¿no? Como un juego. Ya está, gracias.